Te escribo estas palabras como quien lanza una botella al mar, sin saber si alguien las encontrará. A veces me gusta imaginar que las leerá mi nieto, aunque sé que ya no le interesa lo que diga un viejo como yo. Pero no importa. Hablar me da vida. Y recordar es lo único que no me han podido quitar. Me llamo Tomás. Nací en un pequeño pueblo de la Sierra de Granada, donde el aire huele a tomillo y a leña, y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de los días. Fui el segundo de 6 hermanos. Mi padre era campesino y mi madre, costurera. En casa nunca sobraba nada, pero tampoco nos faltaba pan ni cariño. De niño, lo más hermoso era cuando llegaban las fiestas del pueblo. Los tambores, los farolillos, las mujeres bailando sevillanas con los mantones de Manila, y el olor a chorizo y a vino que inundaba las calles. A los 13 años dejé la escuela para ayudar a mi padre en el campo. Nunca fui bueno con los libros, pero con las manos, hijo, con las manos era distinto. Tenía dedos fuertes y un instinto para la madera y la piedra. Así empecé de aprendiz con don Eusebio, el mejor albañil del pueblo. Con él aprendí que cada ladrillo habla, que una pared se construye con paciencia y que un techo bien hecho puede proteger más que cualquier promesa. Trabajé duro, a veces 16 horas al día. Con el tiempo me hice maestro de obra. Luego tuve mi propio pequeño negocio. No me hice rico, pero levanté casas, caminos y, sobre todo, un hogar. Me casé con Rosario, mi alma gemela, mi ángel, y tuvimos una hija, Carmen. Pero la vida, que nunca promete nada, nos golpeó cuando menos lo esperábamos. Rosario enfermó de cáncer y se fue demasiado pronto. Carmen tenía solo 6 años. Desde entonces, mi vida se volvió una promesa silenciosa. Criar a mi hija con todo el amor que me quedaba. Fui padre y madre, cocinero y enfermero, confidente y guardián. No tuve tiempo para más. Dejé de ir a las fiestas, a la taberna, a jugar a las cartas con los viejos amigos. Todo lo que era yo se volcó en esa niña de ojos grandes y alma dulce. Y ella fue mi sol durante muchos años. Cuando Carmen creció, se fue a estudiar a Málaga. Conoció a un muchacho de ciudad, un tal Enrique. Nunca me cayó bien, siempre tan correcto, tan elegante, pero con la mirada vacía. Se casaron y se fueron a vivir a un piso moderno en la capital. No me lo tomó a mal, yo quería su felicidad. A los pocos años nació mi nieto, Miguelito. Ay, Miguel, si supieras cuánto te quise, cuánto me entregué. Desde que llegaste, mi corazón se abrió de nuevo. Fue como si Rosario me lo hubiera enviado del cielo para darme una segunda oportunidad. Tus padres trabajaban mucho y yo ya estaba jubilado. Así que te crié como si fueras mi hijo. Te enseñé a montar en bici, a pescar en el río, a distinguir los nombres de las estrellas. En mi casa de la sierra, construí con mis propias manos una habitación para ti. Allí pasabas los veranos enteros, corriendo entre los olivos, subiendo a los almendros, comiendo pan con aceite y tomate. Te contaba historias de cuando era joven, de cómo levanté la iglesia del pueblo, piedra a piedra. Tú escuchabas con los ojos brillando. Me llamabas abuelo mío, con ese acento medio andaluz, medio de ciudad. Dios sabe que todo lo que tuve, lo puse en ti. Vendí mi camioneta vieja para pagar tu guitarra. Puse a tu nombre unos terrenos que tenía, pensando en tu futuro. Nunca pedí nada a cambio, solo tu cariño. Pero los años pasan, y los niños crecen. Y entonces, un día, cambió tu mirada. No fue de un día para otro, no. Fue como una lluvia fina que va calando, sin que te des cuenta. Empezaste a venir menos. Luego, a llamarme menos. Cuando te hablaba de mis dolores, de cómo ya no podía agacharme bien o cómo la vista me fallaba, tú cambiabas de tema. Ya no te interesaban mis cuentos, ni mis recuerdos, ni mis consejos. Solo preguntabas por los papeles, por cómo estaba el testamento. Yo lo veía, claro que lo veía. Pero me decía, es joven, tiene prisa, el mundo de hoy es así. Me consolaba pensando que era la vida moderna la que te alejaba, no tú. Hasta que llegó aquel día, ese día en que me llevaste en coche, diciendo que íbamos al médico, que era por mi bien. Y yo, confiado como un cordero, me puse mi mejor camisa, la de los domingos, y me peiné con esmero. En el asiento del coche, te pregunté si después comeríamos en la venta donde hacían esos calamares que tanto te gustaban de niño. Tú no contestaste. Cuando vi la verja del lugar,
Supe que algo no estaba bien. Residencia Nuestra Señora del Consuelo. Una casa grande, con jardín artificial y caras sonrientes en los carteles. Entramos, y una señora con bata me tomó del brazo como si fuera un mueble. «No se preocupe, Tomás, aquí estará muy bien». No supe qué decir. Miré tus ojos. Tú no me miraste. Solo dijiste, «Es lo mejor para todos». Me quedé mudo. Quise gritar, pero solo me salió un suspiro. Uno largo, como cuando te das por vencido. Me senté en una silla de ruedas que no necesitaba, y vi cómo te ibas sin volver la cabeza. Desde entonces, estoy aquí, en esta sala con olor a desinfectante, con gente que habla sola y mira al vacío. Hay una ventana que da al jardín de plástico, y hay noches en que escucho a una mujer llorar en la habitación contigua, llamando a un hijo que no viene. Pero yo escribo, porque aunque me hayas enterrado antes de tiempo, aún tengo voz, y aún tengo alma, y tengo algo que tú, Miguel, aún no comprendes: dignidad. A veces me despierto antes del alba, cuando todo está en silencio y los pasillos de esta residencia parecen suspendidos en el tiempo. Escucho a los pájaros, aunque aquí casi no hay ninguno, solo algún gorrión despistado que se posa en las rejas del jardín falso. Entonces cierro los ojos y dejo que la memoria me lleve lejos, a aquellos días en que la vida olía a tierra mojada y a pan recién hecho. Cuando era joven, los amaneceres eran distintos. Me levantaba con el canto del gallo, antes de que saliera el sol, para encender el fuego y calentar el café de puchero. Rosario dormía con el rostro sereno, y Carmen, de niña, se abrazaba a su muñeca de trapo, la que hice yo con una camisa vieja y botones de nácar. Qué paz había en esos días sencillos. Qué orgullo sentía al construir con mis propias manos no solo paredes, sino futuro. Pero aquí todo es de plástico. Hasta las sonrisas. Las cuidadoras hacen lo que pueden. Algunas son dulces, otras cumplen su turno sin mirar a los ojos. A veces me hablan como si fuera un niño, con esa voz empalagosa que tanto odio. «¿Cómo está el abuelito hoy? ¿Vamos a desayunar?» Me dan papilla como a los bebés. Yo que he hincado el diente a cordero al horno, que he picado ajo y perejil con mortero de mármol, que he bebido vino de cosecha propia con los vecinos en la plaza durante las fiestas de San Juan. ¿Sabes qué es lo peor, Miguel? No es el abandono, no es el olor a lejía o la comida sin sal, no es el frío de las sábanas ni la televisión que repite los mismos programas cada tarde. No. Lo peor es esa mirada de lástima que tienen algunos cuando te ven, como si ya no fueras persona, como si ser viejo fuera una enfermedad, como si, por tener arrugas y bastón, uno ya no pudiera sentir, ni pensar, ni sufrir. Y tú lo sabías. Me conocías. Fuiste tú quien escuchó mis historias 1000 veces. Fuiste tú quien aprendió a lijar madera conmigo en el cobertizo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Recuerdo cuando tenías fiebre de niño y pasabas la noche sudando. Yo me sentaba a tu lado, con un paño húmedo en la frente, y rezaba. Rezaba a la Virgen del Carmen, la misma que tu abuela Rosario veneraba con devoción. Le prometía que si te curabas, lo daría todo. Y lo di. Lo di, Miguel. Te juro que no me duele estar aquí. Lo que me desgarra es saber que no hubo una despedida honesta, ni una conversación de frente. Me trataste como a un estorbo, como a un mueble viejo que ya no combina con el salón moderno, como algo que se deja en un rincón para que no moleste. Pero aún estoy vivo. A veces, cuando viene el cura a dar misa, me siento en la última fila de la capilla pequeña de la residencia. Casi nadie escucha. Algunos se duermen, otros rezan con labios temblorosos. Yo no sé si creo en todo eso como antes, pero hay algo en el sonido de los salmos, en el incienso, que me reconcilia por un momento con mi alma. He empezado a escribir cartas. No las envío, claro. No tengo a quién. Carmen murió hace 5 años. Tú lo sabes. A ti también te dolió. Pero yo perdí no solo a mi hija, sino a mi ancla. Desde entonces, tú eras lo único que me quedaba. Y aún así, ¿recuerdas aquella tarde en la feria de agosto, cuando te subiste a la noria por primera vez? Tenías miedo, pero te sostuve fuerte. Desde arriba, gritabas de emoción. Yo también grité, aunque me temblaban las rodillas. Y al bajar, me dijiste, «Eres el mejor abuelo del mundo». ¿Qué pasó con ese niño? ¿Dónde se perdió? El otro día, uno de los internos, don Ricardo,
un valenciano cascarrabias pero sabio, me dijo una frase que se me quedó clavada. Los hijos son prestados, pero los nietos son la última esperanza que uno tiene de ser recordado. Yo quise ser eso para ti, una raíz, una historia viva, pero tú me arrancaste como si nada. Y aún así, Miguel, aún así, no te guardo rencor. Quizá algún día comprendas. Quizá tengas hijos, y uno de ellos te mire como tú me miraste a mí ese día. Y entonces, en ese instante, entenderás. Mientras tanto, yo sigo aquí. Me duelen los huesos cuando llueve, me cuesta dormir, pero respiro, pienso y escribo. Aún tengo cosas que decir. Y si un día esta carta o estas palabras llegan a ti, quiero que sepas una cosa. No fue el abandono lo que me mató, fue el silencio, el tuyo. Hoy ha sido un día gris, no por el cielo, que amaneció despejado, azul como en mis años mozos en la sierra, sino por dentro. Hay días así, que el alma se te encoge y no sabes bien por qué. Tal vez porque anoche soñé con tu abuela Rosario. La vi como cuando la conocí, con su trenza larga y su vestido floreado, vendiendo flores en la esquina del mercado de Motril. Me miró, sonrió y desapareció entre la gente. Me desperté con el corazón revuelto, como si me hubieran arrancado algo que apenas acababa de recuperar. Desde que estoy aquí, los días se mezclan como arroz en paella mal hecha. Todos iguales, todos cocidos, sin chispa. A veces vienen voluntarios a tocarnos sevillanas con guitarra o nos dan talleres de manualidades, como si todavía pudiéramos cortar papel sin temblar. Otros se pasan jugando al dominó. Yo, sinceramente, ya no tengo paciencia ni para eso. Pero escribo. Me aferro a estas hojas como si fueran las últimas tejas del tejado antes de que llegue el vendaval. Escribo porque las palabras son las únicas que me obedecen, porque tú no me escuchas, y los que viven aquí ya han dejado de hablar del pasado. Solo recuerdan en murmullos, entre cabezadas. ¿Sabes qué más duele? Que nadie me pregunte ya por quién fui. Aquí todos somos el abuelo de la 207 o el señor de la andadera azul. Nadie sabe que fui maestro de obra, que levanté el puente de Alfacar con mis manos y las de otros buenos hombres, que una vez, durante una nevada, crucé el bosque a pie para llevarle a Carmen una bufanda tejida por Rosario. Nadie sabe que replanté los almendros que mi padre sembró en 1942, después de la guerra. Y tú tampoco preguntaste. Tú lo dabas por hecho, como si todo lo que soy ya estuviera contado y olvidado, como un libro que se deja en la estantería a empolvarse. Me miraste como se mira un jarrón roto. Y lo peor es que lo hiciste con esa sonrisa tuya tan fría, tan parecida a la de Enrique, tu padre. Nunca quise decirte esto, pero es verdad. Él no era trigo limpio, siempre calculador, siempre con traje, siempre hablando de números y planes de futuro. Nunca le gustó mi forma de vivir, ni que te trajera al campo, ni que aprendieras a hacer cosas con las manos. Eso es de otra época, decía. ¿Otra época? Como si amar la tierra y saber levantar un muro fueran cosas de museo. Una vez te vi llorar porque tus amigos de colegio se burlaban de tus botas de monte. Decían que olías a leña. Recuerdo cómo te abracé, cómo te dije, Miguel, hijo, lo que tú aprendes aquí no se enseña en los libros. Aquí aprendes a ser hombre. Y tú me miraste con esos ojos tuyos oscuros y dijiste, yo solo quiero estar contigo, abuelo. Eso me bastaba. Eso me daba fuerza para seguir. Pero los años pasaron. El cemento de nuestra relación empezó a agrietarse. Al principio eran pequeñas cosas. Olvidabas llamarme en mi cumpleaños o cancelabas las visitas al último momento. Luego llegaron las excusas, las promesas sin cumplir. Y por último, el silencio. Un silencio tan ruidoso que me despertaba por las noches. Me consuelo hablando con doña Emilia, una mujer de 88 años que fue maestra en un pueblecito de Almería. Tiene la voz dulce y la mirada firme. Me recuerda a Rosario, pero sin dolor. Charlamos sobre la España de antes, las hogueras de San Antón, el olor a sardinas asadas, los cantos en la plaza cuando no había televisión. Me escucha como si mis palabras aún valieran algo. Y yo la escucho también, con respeto. Aquí, entre estos muros blancos y fríos, nos salvamos mutuamente del olvido. Ayer me trajo una naranja. Dijo que era de su nieta. Me la dio con manos temblorosas, y yo lloré. Sí, Miguel,
Lloré como un crío, porque una mujer que apenas me conoce me ofreció más calor en ese gesto que tú en los últimos 3 años. Pero no todo está perdido, porque aún tengo memoria. Y con ella, Miguel, puedo reescribir mi historia. Me paso las tardes escribiendo en un cuaderno de tapas duras que me regaló Emilia. En él, no hablo de esta residencia, ni de ti, ni de mi soledad. Hablo de mi vida, de cómo se enciende el horno de leña, de cómo se hace una mezcla que no se agrieta con el tiempo, de cómo Rosario cantaba coplas mientras cosía, de cómo Carmen soñaba con ser enfermera. Es mi forma de decirle al mundo: aquí estuve, esto viví, esto amé. ¿Sabes una cosa curiosa? He empezado a escribir también una carta para ti. No sé si algún día te la enviaré. Tal vez no haga falta. Tal vez solo me basta saber que puedo perdonarte, que no me destruyes, aunque lo intentaste. Aquí, entre paredes sin alma, he comprendido algo. No me arrepiento de haberte criado con tanto amor, porque eso habla de mí, no de ti. Porque quien ama no pierde nunca, aunque lo traicionen. El que traiciona, Miguel, es el que más pierde. Pierde su raíz, su historia, su espejo. Y yo, aunque me duelan los huesos y la memoria me falle a ratos, sigo siendo yo. Soy Tomás. Soy albañil de alma, padre de corazón y abuelo de esperanza. Y esta historia aún no termina. Hoy ha llovido. De esas lluvias finas, persistentes, que parecen lavar el alma y sacudir los recuerdos. Me he sentado junto a la ventana, como suelo hacer cuando el cuerpo no me acompaña, y he visto cómo el agua resbalaba por el cristal con la misma lentitud con la que se escapan los años. Afuera, el jardín artificial parecía más real con la lluvia, como si por un instante pudiera confundirse con el de verdad, el de mi casa de la sierra. Pensé en los viejos olivos que planté con mi padre, en cómo se doblaban sin romperse, en cómo sus raíces se aferraban a la tierra. Uno no entiende de joven el valor de eso, pero ahora, Miguel, ahora sé que ser como un olivo es lo más digno que puede aspirar un hombre. Resistir, callar cuando hay que callar, hablar cuando es justo y quedarse en pie, aun cuando todos te den por caído. Hoy ha venido el notario. No sé si lo sabías. Quizá sí, quizá fuiste tú quien lo mandó. Apareció con su maletín, sus gafas redondas y su voz seca. Me saludó como quien se encuentra con un viejo expediente olvidado. Don Tomás, venimos a revisar unos detalles del testamento, dijo, como si yo fuera ya solo una firma en un papel. Quiso leerme cláusulas, montones de palabras frías. Le dije que no hacía falta, que sabía perfectamente lo que había escrito años atrás, que tú, Miguel, eras mi heredero, que toda mi vida, la casa, los terrenos, incluso la vieja cuenta del banco, te pertenecían, porque eso era lo justo, porque tú eras mi sangre, mi niño. Pero algo dentro de mí cambió. No fue rabia, no, fue algo más profundo, una claridad, como cuando en mitad de una tormenta el sol se asoma entre las nubes. Le pedí que cerrara la carpeta. Le dije que ya no era necesario seguir hablando, que haríamos un nuevo testamento. El hombre se sorprendió, claro. Me miró con esos ojos de los que ya no esperan nada de un anciano, como si yo no pudiera aún tomar decisiones. Pero aún puedo, Miguel. Aún puedo decidir qué historia contar con lo que me queda. Y he decidido que ya no heredarás nada, no por venganza, no por despecho, no porque quiera castigarte, sino porque aprendí, aquí en este rincón olvidado del mundo, que la herencia no es un premio. La herencia es un legado, y el legado se gana con amor. Y tú lo perdiste el día que me entregaste a extraños, como se entrega un bulto en consigna. En su lugar, he decidido donar mis tierras, las que con tanto sudor cultivamos, al colegio rural del pueblo. Allí podrán construir un huerto para los niños. He hablado con la directora. Lloró cuando se lo conté. Me abrazó. Me dijo que los niños aprenderían a sembrar, a cuidar, a amar la tierra, que pondrían una placa con mi nombre. No me hace falta, pero me emocionó. La casa irá para Emilia. Sí, ella. Esa mujer que me trajo una naranja y una conversación cuando tú me diste el silencio. Tiene una sobrina que cuida de ella y ninguna propiedad. Emilia no me pidió nada. Solo escucha cuando hablo. Solo eso. Y eso, Miguel, vale más que cualquier cuenta de banco. Sé que cuando lo sepas, te enfadarás. Tal vez me maldigas. Dirás que fui injusto, que actué por rencor. No lo hice.
Lo hice por justicia, porque un día te quise más que a nada en el mundo, y tú decidiste que mi vejez era una molestia. Y mira tú por dónde, aquí, entre pañales y sopas insípidas, he vuelto a encontrarme conmigo mismo. He recordado quién soy. He vuelto a sentir orgullo de este cuerpo que ha conocido el trabajo y el amor verdadero. Porque eso también es dignidad, Miguel. Saber que uno vale, incluso cuando todos creen que ya no. ¿Te acuerdas del banco de piedra que hicimos juntos? El que está bajo el almendro, en la parte de atrás de la casa. Lo construimos con esmero, tú mezclando la argamasa con tus manitas torpes, y yo colocando las piedras una a una. Decías que querías que durara hasta que seas viejito, abuelo. Pues sigue allí, firme, entero, como mi voluntad. Ese banco no lo moverá el tiempo, tampoco mis decisiones. Y no creas que esto me alegra. No es una victoria, es una despedida. Y duele, pero es necesaria. Porque nadie, Miguel, nadie, ni siquiera un nieto amado, tiene derecho a tratar a otro ser humano como si fuera prescindible, como si su valor caducara con los años. He perdido muchas cosas en esta vida. A Rosario, a Carmen, la juventud, la fuerza, pero no he perdido mi alma. Y eso, hijo, no se hereda, se honra. Hoy he dormido una siesta profunda, por primera vez en semanas, sin pesadillas. Me desperté con la luz suave de la tarde y el olor a tierra mojada entrando por la ventana. Emilia dormía también, en su sillón, con un pañuelo bordado sobre el pecho. Y sentí paz, porque aunque me hayas dado la espalda, yo ya no camino solo. Y aunque el mundo me haya encerrado entre estas paredes, mi vida, mi verdadera vida, está allá afuera, donde los olivos aún siguen en pie. Hoy he recordado el día en que nació tu madre. Era un 3 de mayo, día de la cruz, y en el pueblo las mujeres colgaban mantones de colores en los balcones y cubrían los patios con flores. Rosario ya llevaba horas con dolores, y yo, con las manos sucias de cemento, corrí desde la obra como un loco hasta la pequeña clínica. Me temblaban tanto las piernas que al subir la cuesta de la calle Real sentí que el corazón me estallaba en el pecho. Cuando vi a Carmen por primera vez, tan pequeña, tan frágil, con sus deditos cerrados como si ya supiera que este mundo es más duro de lo que parece, supe que mi vida había cambiado para siempre. Dejé de pensar en mí. A partir de ese día, todo lo que fui, todo lo que hice, fue por ella. Me sentí responsable de su felicidad, de su futuro, de su sonrisa, y así viví, con una devoción que muchos no entienden hoy, porque ahora se habla de tiempo para uno mismo, de equilibrio, de autoestima. Palabras bonitas, sí, pero vacías si no llevan hechos. En mi tiempo, Miguel, uno demostraba el amor no con frases, sino con callos en las manos y la espalda rota al final del día. Tu abuela decía, tu padre no es hombre de hablar, pero cada ladrillo que pone es un te quiero para nosotras. Y tenía razón, no me arrepiento de nada, ni de los días bajo el sol sin sombra, ni de los inviernos en que me dolían los huesos hasta llorar, porque lo hacía con sentido, lo hacía por ellas, y luego por ti. Cuando Carmen murió, pensé que me moría con ella. Fue un cáncer rápido, traicionero. No hubo tiempo de entender, solo de sufrir. Los hospitales, las quimios, las madrugadas en vela. Ella siempre fue valiente, igual que Rosario. Me pidió que no llorara delante de ti, que no te hiciera sentir el peso del dolor. Así que me tragué la tristeza como un puño de clavos, y me volví fuerte. Por ti, para que tú no vieras cómo me caía a pedazos por dentro. Recuerdo cómo dormías abrazado a su foto. Tenías 8 años, y los ojos hinchados de tanto llorar. Yo me sentaba a tu lado por las noches, y te contaba historias que me inventaba sobre ángeles que cuidaban a las personas desde el cielo. Te prometí que todo estaría bien, que tú no estarías solo, y cumplí. Te llevé a vivir conmigo, te cambié de colegio, te preparaba el desayuno, te recogía a la salida, te ayudaba con los deberes aunque no entendiera nada de matemáticas modernas. Te enseñé a podar, a sembrar, a hacer fuego sin gas. Fui a tus funciones escolares, a tus partidos, a tus cumpleaños. No hubo un solo día en que no pensara primero en ti, antes que en mí. Y tú, Miguel, tú me mirabas como si yo fuera tu mundo entero. Pero el mundo cambia. Llegaron tus 15 años, y con ellos la distancia. Ya no querías venir al campo.
Preferías quedarte en casa con la consola, salir con tus amigos del barrio moderno donde vivías con tu padre. Yo lo entendí. Me dolió, pero lo entendí. Es ley de vida. Los jóvenes vuelan. Pero lo que no entendí, lo que no puedo aceptar, fue lo que vino después. La frialdad, el desinterés, el modo en que me convertí en una obligación. En una cita que había que encajar entre tus cosas importantes. Empezaste a llamarme solo cuando necesitabas algo. Abuelo, ¿puedes prestarme para el carnet de conducir? Abuelo, ¿me firmas esto del banco? Abuelo, ¿puedo quedarme el finde con mis amigos en la casa del campo? Y yo decía que sí. Siempre sí. Porque mi amor nunca supo decirte que no. Pero tú jamás preguntaste cómo estaba yo. Ni una vez. Hasta que finalmente me dejaste aquí. Como quien deja una caja vieja en un trastero y se quita un peso de encima. Y lo hiciste con una sonrisa en los labios. Esa sonrisa hueca que nunca te conocí de niño. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que aún ahora, aún después de todo, me cuesta odiarte. He intentado buscar dentro de mí ese rencor del que hablan los demás viejos aquí. Algunos dicen que desheredar a un hijo o nieto les dio satisfacción. Yo no siento eso. Yo siento tristeza. Tristeza porque te fallé. Sí, Miguel. Yo te fallé. Porque te crié con amor, pero no con límites. Porque te protegí tanto, que te hice creer que el amor era algo que no se devuelve. Que uno puede tomarlo todo sin dar nada. Y eso fue mi error. Pero estoy en paz con él. Aquí, rodeado de desconocidos que se han vuelto familia, he descubierto otra forma de amor. Más silenciosa, menos dramática. He visto cómo una mujer con Alzheimer le canta coplas a su muñeca de trapo. Cómo un hombre que fue militar le da de comer con ternura a su esposa que ya no lo reconoce. Aquí, en este lugar que parece triste desde fuera, hay actos de dignidad cada día. Y eso me ha recordado quién soy. No soy un viejo abandonado. Soy un hombre que amó con todas sus fuerzas. Que se equivocó, sí, pero que no se rindió. Que aún tiene algo que dar. Y eso, Miguel, es más de lo que muchos pueden decir. Esta madrugada me desperté con el sonido de unos pasos en el pasillo. Pasos arrastrados, pesados, como si alguien caminara con el alma colgando de los pies. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a don Eugenio, el ex cartero de Jerez, deambular en pijama, con la mirada vacía. Cuando las cuidadoras lo encontraron, no recordaba su nombre. Solo repetía, ¿dónde está mi casa? Y me estremecí. Porque ese miedo, Miguel, ese miedo también lo conozco. El miedo de no saber dónde se está. No por demencia, sino por desarraigo. Por saber que uno ha sido arrancado de su lugar, de sus paredes, de su olor, de sus sonidos. Me senté en la cama y lloré en silencio. Porque yo también he perdido mi casa. No la de ladrillo, sino la verdadera. La que uno lleva dentro. Aquí tengo cama, comida, techo, pero no tengo hogar. Eso me lo quitaste tú. ¿Sabes lo que más echo de menos? El silencio del campo. Ese silencio lleno de sonidos. Los cencerros a lo lejos. El crujir de las ramas secas. El canto de las chicharras en agosto. Aquí el silencio es otro. Es hueco. Es un vacío que se siente hasta en el alma. Un silencio que no consuela, que no arropa, que solo recuerda. Hoy Emilia me trajo un dibujo que hizo su sobrina. Era un campo con un viejo banco bajo un árbol. Me lo dio sonriendo, como quien entrega una reliquia. Y yo, al verlo, sentí un nudo en el pecho. No sé cómo esa niña pudo dibujar algo tan parecido al rincón favorito de mi casa. El banco donde me sentaba contigo después de regar los tomates. Donde contábamos estrellas en agosto y nos reíamos de las formas que hacían las nubes. Guardé el dibujo en mi mesilla. No porque sea bonito, aunque lo es, sino porque en él hay algo que tú ya no me das. Atención. El simple gesto de pensar en otro, de regalarle un instante de ternura. Y me pregunté, ¿en qué momento dejó de importarte? Tal vez fue poco a poco, como cuando se estropea una viga por dentro y nadie lo nota hasta que se cae el tejado. Tal vez fue la ciudad, la prisa, los amigos que te hablaban de invertir y proyectarse. Tal vez fui yo, que me quedé quieto en el tiempo, esperando que tú me esperaras también. A veces escucho a los otros hablar de sus nietos. Algunos reciben visitas los domingos, otros no. Uno tiene un nieto que viene cada mes y le trae revistas taurinas.
Otro solo recibe una postal por Navidad. Pero aún así, todos, Miguel, guardan en sus cajones alguna foto, algún dibujo, alguna carta de cuando eran pequeños. Y cuando las sacan, sus ojos brillan como si viajaran al pasado solo con tocar el papel. Yo también tengo una. Una nota que me escribiste cuando tenías 6 años. Decía: «Te quiero, abuelo mío. Nunca te voy a dejar solo». La escribiste con lápiz, con letras torcidas, y dibujaste un corazón que parecía una patata. Esa nota la llevaba en la cartera, junto a la foto de tu madre cuando se graduó. Me la robaste también, sin darte cuenta, el día que me dejaste aquí. Pero la he vuelto a escribir. La copié de memoria en una hoja nueva. No es lo mismo, lo sé, pero me aferro a ella como se aferra un ciego a un recuerdo de luz. No todo ha sido tristeza hoy. Esta tarde vinieron unos músicos a tocar flamenco. Un trío joven, con alma. El guitarrista era gitano, de esos de Jerez que tocan como si tuvieran el duende en la sangre. Tocaron Lágrimas Negras y Romance de la Luna, Luna, y yo lloré. Pero lloré bien. Lloré bonito, como se llora en Semana Santa, con ese dolor que limpia, que reconcilia. Emilia me tomó la mano sin decir nada. Solo la apretó. Y en ese gesto encontré más humanidad que en todos tus mensajes vacíos de los últimos años. ¿Y sabes qué pensé mientras sonaban las guitarras? Que aún no es tarde. No para volver atrás, porque eso ya no se puede, sino para sembrar algo nuevo. Tal vez no contigo, tal vez con otros. Hay un muchacho que viene como voluntario los jueves. Se llama David. Tiene 20 años. Y quiere ser carpintero. Le hablé de cómo tratar la madera, de cómo leer los nudos y entender cuándo una tabla está viva. Me escuchó con los ojos bien abiertos. Me dijo: «Usted debería dar clases, abuelo». Y yo me sentí útil otra vez. He decidido enseñarle. Cada jueves, 1 hora. Le hablaré de herramientas, de mezclas, de medidas, pero también de respeto, de raíces, de cómo un hombre se construye no solo con oficio, sino con honor. Y eso me ha dado fuerzas, porque entendí que la vida no termina cuando te cierran la puerta, sino cuando tú decides no abrir ninguna más. Y yo, Miguel, he vuelto a abrir una. Pequeñita, sí, pero abierta. Quizá tú no estés del otro lado, pero yo sigo aquí, y aún tengo manos para construir. Esta noche no he dormido bien. Me desperté sudando, con el corazón agitado como si hubiese corrido por los cerros de mi juventud. Soñé que volvía a casa. No a la residencia, no, sino a mi casa, la de verdad. La de los muros blancos encalados, la de las persianas verdes que Rosario cuidaba como si fueran parte de su alma. Soñé que cruzaba el pasillo y que olía a café recién hecho, a pan tostado con aceite de oliva, al jabón de lavanda que usábamos para las sábanas limpias. Soñé que tú, Miguel, me abrías la puerta, que me mirabas con los ojos que tenías de niño, los de antes, y me decías: «Abuelo, vuelve, la casa te necesita». Pero me desperté, y lo primero que vi fue el gotero en la habitación, el crucifijo torcido en la pared y la bandeja del desayuno con galletas blandas y leche tibia. No hay nada más cruel que ese momento, el regreso a la realidad, cuando el alma aún quiere quedarse soñando. Hoy no bajé al comedor. No por rebeldía, simplemente no pude. A veces el cuerpo se cansa, pero es el alma la que dice basta. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando la lluvia que seguía repiqueteando contra los cristales. Emilia vino a verme. Me trajo un trozo de bizcocho de naranja escondido en una servilleta, como si fuera contrabando. Me hizo sonreír. «Para que no se le olvide el sabor de lo casero», me dijo. La abracé. Lloré. Y no me dio vergüenza. Porque llorar a los 83 años no es debilidad. Es sabiduría. Es saber que uno ya ha visto demasiado como para esconder el corazón. Después vino el capellán. Un hombre joven, con ojos claros y voz tranquila. Me preguntó si quería confesarme. Le dije que no tenía pecados que confesar, sino una vida entera que contar. Me escuchó, en silencio. Me dejó hablar 1 hora entera. Cuando terminé, me dijo: «Don Tomás, ha vivido usted como un hombre justo. No necesita absolución, solo paz». Y eso me hizo pensar: ¿y si la paz no viene de afuera? ¿Y si no hay que esperar que alguien venga a dártela, sino que uno tiene que construirla, ladrillo a ladrillo, como una casa más? Entonces recordé una tarde contigo.
Tendrías unos 7 años. Habíamos pasado el día en el campo, recogiendo almendras. Yo estaba cansado, pero tú seguías corriendo por entre los árboles, con los bolsillos llenos y la boca manchada de turrón que nos había dado la vecina. Me senté en el banco de piedra y tú viniste, te acurrucaste a mi lado y dijiste: abuelo, cuando tú seas viejo viejo, yo te cuidaré como tú me cuidas a mí. Yo reí, te despeiné la cabeza y te dije: eso espero, Miguel, pero si un día no puedes, al menos no me olvides. Y tú dijiste: jamás. Mentiste. No lo digo con rencor. Lo digo como quien acepta que las promesas de los niños no son juramentos, sino deseos. Y el tuyo fue sincero en su momento. Pero la vida te cambió, te endureció, o tal vez te hizo olvidar. Sin embargo, yo no he olvidado. Cada parte de mi cuerpo lleva una historia, Kimiro. Estas manos que ahora tiemblan fueron las mismas que colocaron la cruz en la cúpula de la iglesia del pueblo. Esta espalda encorvada fue la que cargó contigo a hombros cuando te dormías camino de casa. Esta voz ronca cantó villancicos contigo cada Navidad mientras asábamos castañas. ¿Y ahora? Ahora esta misma voz le cuenta a David, el voluntario, cómo identificar una veta viva en la madera, cómo no forzar el cincel, cómo escuchar los materiales antes de tocarlos. Hoy trajo un banco pequeño que está haciendo para su madre. Me pidió que lo revisara. Me sentí maestro de nuevo. No sabes lo que significa para un viejo que aún alguien valore lo que sabe, lo que fue. Le conté un poco de ti. Le hablé de cómo te enseñé a usar el formón por primera vez, de cómo me mirabas con esa mezcla de asombro y respeto. David se quedó en silencio un momento. Luego dijo: ¿y ahora? ¿Lo sigue mirando así? No supe qué decirle. Quizá tú tampoco sabrías qué contestar, porque ya no me miras, Miguel. Me ves, sí, de lejos, como se ve a alguien en un espejo empañado. Pero no me miras, no me reconoces, no te reconoces, y eso me duele más que tu abandono. Hoy escribí otra carta para ti. No sé si la enviaré. Cada vez dudo más que quieras recibirla, pero algo me empuja a seguir escribiendo. No por ti, por mí, porque dejar estas palabras es mi forma de decir: estuve aquí, fui alguien, amé mucho, me rompieron, y aún así, sigo de pie. Tal vez no me quede mucho tiempo. Uno lo siente, Miguel. El cuerpo avisa, los sueños también. Pero ya no tengo miedo, porque incluso si mi tumba no tiene flores tuyas, tendrá raíces, raíces profundas, las que planté con mis manos, las que alimenté con mi amor, las que nadie podrá cortar. Y mientras tenga fuerza, seguiré dejando huellas, aunque tú no las sigas. Hoy amaneció con un olor que casi me hace llorar, a tierra húmeda con romero. Emilia había rociado su chal con unas gotas de colonia antigua, de esas que usaban las abuelas de verdad, y al pasar junto a mi silla, me llegó ese aroma mezclado con el viento. Cerré los ojos y por un segundo volví a la sierra, al sendero que subía al cortijo, donde Rosario y yo paseábamos los domingos después de misa. Ella cogía ramas de romero, decía que ahuyentaban los males. Y sí, hijo, tenía razón. Hay cosas sencillas que sanan más que 1000 medicinas. Hoy también vino David. Entró con las manos llenas de polvo de serrín y una sonrisa sincera, de esas que ya no se ven. Me trajo el banco que está haciendo para su madre, casi terminado. No tiene nivel perfecto, pero está hecho con amor, y eso, Miguel, vale más que una pulgada exacta. Mientras lo repasábamos juntos, le conté cómo construí mi primer banco de carpintería. Fue en 1961, con madera de castaño, y lo vendí por 250 pesetas. Con ese dinero llevé a Rosario a la feria del pueblo y le compré una peineta de nácar. Se le iluminó la cara como si le hubiera regalado una joya de reinas. Las mujeres de antes sabían amar con poco, le dije a David. Y él asintió, con ese respeto que tienen los que todavía tienen hambre de aprender. Hablamos mucho, no solo de herramientas y madera. Le conté de ti, otra vez, de cómo corrías descalzo entre los almendros, de cómo te dormías en mi pecho con el sol aún en el cielo. Y David me miró con ojos que no son de joven, sino de hombre, esos que ya han conocido la pérdida. Me dijo: usted habla de su nieto con dolor, pero también con orgullo. Se nota que lo quiso mucho. Y yo le respondí: a los que uno ama de verdad, nunca se los deja de querer, aunque te claven un puñal en el alma. Y ahí, en ese momento,
Me di cuenta de algo que no había podido nombrar antes. No es que tú me abandonaras, Miguel. No solo eso, es que mataste algo dentro de mí. Esa esperanza que aún guardaba de que tú, un día, volverías con los ojos limpios. Que me pedirías perdón no con palabras, sino con un abrazo largo, como los que dábamos al volver de la estación. Pero ese abrazo no llegó. Y tal vez nunca llegue. No sé qué te contaste a ti mismo para justificar lo que hiciste. Tal vez dijiste que yo ya no estaba bien, que necesitaba cuidados, que era peligroso dejarme solo. Y sí, no niego que los años pesan, que me duelen las rodillas, que se me escapan los nombres de vez en cuando. Pero yo no era un mueble roto. No aún. Y tú lo sabías. El otro día vino una señora a visitar a su madre, y le trajo un trozo de tarta de Santiago. Me ofreció un pedacito, y al probarla, me acordé de los veranos en Galicia con Rosario. Allí, cuando Carmen tenía 5 años, alquilamos una casita en un pueblo pesquero. Cada mañana, Rosario compraba pan recién hecho y bizcocho de almendra. Caminábamos por la playa con los pies en el agua helada, y Carmen recogía conchas como si fueran tesoros. Tú tenías solo 2 años entonces, y ya te gustaba el agua. Te reías como un loco cuando te mojaba la espuma. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Dónde quedaron las risas, los cuentos, las canciones que te cantaba por las noches? A veces me siento como un faro apagado. Fui guía, fui luz, pero ahora no me buscan barcos. Y sin embargo, aquí sigo, aún en pie, aunque no me vean. ¿Y sabes qué? He dejado de esperarte. Sí, Miguel, hoy lo he decidido. Ya no espero tu llamada, ni tu visita. Ya no imagino tu redención como un premio que me merezco. No necesito que vengas a pedirme perdón, porque me lo he pedido yo mismo, por haberte idealizado tanto, por no haber visto a tiempo que te estabas yendo, que ya no eras el niño que crié. Ahora sé que no todos los que uno ama vuelven. Y eso está bien, porque la vida también se trata de soltar, de entender que no todo lo que se siembra florece, que algunos frutos se pudren en el árbol y no por falta de agua, sino por lo que llevan dentro. Pero eso no me impide seguir sembrando. He decidido dejarle a David mis herramientas. Le he escrito en un papel qué es cada una, con qué madera se llevan mejor, qué historias esconden. Le dejaré también mi libreta de notas, donde he apuntado todo lo que aprendí en más de 60 años de oficio. Él no es sangre mía, pero tiene alma buena. Y eso, Miguel, eso vale más que la sangre. Emilia dice que estoy cambiando, que me ve más sereno, más entero. Puede ser. Tal vez porque he dejado de aferrarme al dolor como única compañía, porque he abierto los ojos y he visto que aún hay vida, aunque no sea como la imaginé. Y en esa vida, aún hay espacio para el amor. No hacia ti, o al menos, no como antes, sino hacia lo que queda, el presente, lo pequeño, lo que aún puedo tocar y cuidar. Quizá eso es envejecer con dignidad, no esperar milagros, sino hacer paz con lo que hay. Y lo que hay, Miguel, soy yo mismo, entero, dolido, sí, pero no vencido. Hoy ha sido uno de esos días lentos, de cielo blanco y sin viento, como si el mundo mismo estuviera en pausa. He pasado la mañana en el patio con Emilia. Nos sentamos en un banco bajo el toldo de lona que instalaron para protegernos del sol, aunque el sol ya no nos busca como antes. Hablamos poco. A veces, solo el silencio entre 2 personas basta para sentirse acompañado. Emilia se quedó dormida un rato, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro en paz. Me conmovió verla así, tan frágil y a la vez tan fuerte, porque ella también fue madre, esposa, hermana, y ahora, como yo, es solo una residente más. Me cuesta esa palabra, residente, como si fuéramos piezas temporales en una estantería, como si ya no tuviéramos historia, ni nombre, ni valor. Y sin embargo, cada uno aquí carga con una vida entera a cuestas. Don Manuel, el que perdió a sus 3 hijos en un accidente y aún les reza cada noche. Teresa, que fue cantante en ferias de Andalucía y que ahora balbucea coplas que nadie recuerda. Emilia, que enseñó a leer a más de 500 niños en su pueblo. Yo mismo, que construí más hogares de los que puedo contar, pero que ya no tengo casa propia. ¿Y tú, Miguel, lo piensas alguna vez? ¿Alguna vez recuerdas que tu abuelo sigue vivo? ¿Que respira, que piensa, que sueña? ¿O ya me has enterrado en vida del todo? No lo sé. Y
Para serte franco, cada vez me importa menos, porque algo ha cambiado en mí, lentamente, como cambia el color de la uva en septiembre. Ya no me desvelo por lo que no fue, ni me lamento por lo que no dijiste. He aceptado que no vas a volver, que no te vas a redimir, y que eso no define mi valor como hombre. ¿Sabes qué me ha ayudado? David. Ese muchacho tiene alma noble, limpia. Hoy me trajo una pequeña caja de madera que hizo él solo. La lijó, la barnizó y le talló una cruz en la tapa. Para que guarde sus cosas más queridas, me dijo, con una sonrisa tímida. Le di las gracias, y me dieron ganas de abrazarlo. No lo hice, claro. Aún hay pudor en nosotros los viejos, pero sentí algo parecido a cuando tú, de niño, me regalaste un dibujo que decía: «Abuelo, tú eres mi héroe». Metí ese dibujo, la copia que hice, en la caja. También la nota de Rosario, una flor seca del campo, una foto de tu madre y un pequeño crucifijo de madera que tallé hace años en un pedazo de olivo. Esos son mis tesoros, lo único que quiero llevar conmigo cuando me toque marchar. Hoy vino el médico a verme. Nada grave, dice, solo achaques. Pero me miró con esa mezcla de lástima y respeto que tienen los que saben que les hablas desde el final del camino. Me auscultó, me tomó el pulso, me hizo preguntas. Yo respondí sin ganas. No porque me sienta mal, sino porque ya sé lo que necesito. Paz y un poco de dignidad. Nada más. Al salir, me dejó una receta para el dolor de huesos. Pero el dolor más grande no está en los huesos, sino en los silencios acumulados. Afuera, en la entrada de la residencia, vi a una mujer joven esperando con flores. Supuse que vendría a visitar a su abuela. Me recordó a ti, cuando tenías 20 años y aún venías con cara de niño grande. Una vez me trajiste claveles rojos para el santo. Dijiste: «No sé si los hombres reciben flores, pero tú te las mereces». ¿Lo recuerdas? Yo sí. Ese día creí que el mundo aún tenía sentido. Pero desde que me dejaste aquí, comprendí que los afectos no se prometen con palabras, sino que se sostienen con hechos. Tú no supiste hacerlo, y no te culpo ya. Tal vez nadie te enseñó. Tal vez fallé también yo, al no prepararte para el amor que envejece, el que necesita más cuidado que flores. Y sin embargo, no estoy vacío, porque aunque tú no estés, otros han venido a ocupar los espacios. Emilia, con su bondad sencilla. David, con su deseo de aprender. Incluso la enfermera joven, Clara, que me da los medicamentos con una sonrisa sincera y me llama maestro. Ellos no son mi sangre, pero me respetan. Y eso basta. He decidido escribir un cuaderno, no como este diario, sino algo más concreto, un manual de vida. Lo llamaré El arte de construir con el alma. Allí escribiré todo lo que sé sobre el oficio, pero también sobre la vida. Cómo perdonar sin esperar respuesta, cómo amar sin medida, cómo envejecer sin rendirse. Tal vez nadie lo lea, tal vez se pierda entre papeles, pero yo lo dejaré hecho. Porque hay algo que aprendí tarde, Miguel. Uno no deja herencia solo en bienes. La verdadera herencia está en lo que uno enseña, en lo que uno inspira, en lo que uno siembra en otros. Y eso tú no lo recibirás, pero alguien lo hará. Y entonces seguiré vivo, aunque tú no lo sepas. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos, solo verdad. Esta mañana, al despertar, sentí un aire distinto. No sé cómo explicarlo. No era el olor, el mismo de siempre, mezcla de desinfectante y ropa de cama recién lavada, ni el ruido de las ruedas de las camillas por el pasillo. Era otra cosa, un silencio, una calma, como si el tiempo, por un momento, se hubiera sentado conmigo en la silla de al lado. Pensé, algo va a cambiar hoy. Y no me equivoqué. David vino más temprano de lo habitual. Traía en las manos una carpeta azul y en el rostro esa mezcla de emoción y nervios que tienen los jóvenes cuando han hecho algo importante. Me pidió permiso para sentarse, como siempre hace, y luego, con la voz temblorosa, me dijo: «He presentado su cuaderno al instituto donde estudio. Lo van a usar como material de enseñanza. Quieren conocerle, don Tomás. Quieren que les hable a los chavales». Me quedé sin habla. Tardé unos segundos en comprender bien lo que decía. Me lo repitió. Me mostró un correo impreso, con sellos, membrete y todo. Palabras formales,
nombres que no conozco, pero al final, una frase clara. Nos interesa que el señor Tomás comparta su experiencia con los alumnos del módulo de formación profesional. Le miré, sin saber si reír, llorar o abrazarlo. Al final solo le dije, ¿y tú crees que un viejo como yo tiene algo que enseñarles? Y él, sin dudar, contestó, yo ya aprendí más con usted que en 2 años de clases. Entonces, sentí algo encenderse en el pecho. Una chispa, como cuando uno enciende el primer fuego del otoño, después de meses de calor. Ese fuego que no abrasa pero calienta, que no ilumina toda la casa, pero basta para reunir a los de dentro. Pensé, aún no se ha dicho todo. Le dije que sí, que iría, que hablaría con esos jóvenes, no para dar lecciones, sino para contar verdades. Verdades que no salen en los libros, pero que pesan como piedras. Cómo se lleva la muerte de una esposa, cómo se cría a una hija solo, cómo se construye una casa con manos que sangran, cómo se sobrevive al olvido, cómo uno no se deja morir, aunque lo entierren vivo. David se fue contento. Me dejó la carpeta, y al irse, me miró con algo más que respeto. Me miró con cariño. Y yo, Miguel, no sabes lo que eso significa para alguien que lleva años mirando al suelo, esperando migajas de atención. Después del almuerzo, fui a sentarme bajo la higuera del jardín, una higuera plantada hace años por algún otro residente al que ya nadie recuerda. Dio sombra sobre mi cuerpo y recuerdos a mi mente. Allí pensé en ti, pero no como antes, no con rabia ni con tristeza. Pensé en ti como quien piensa en una herida ya cerrada, con resignación, con cicatriz. Ya no me duele como antes, porque ahora entiendo que hay personas que simplemente no saben cuidar lo que se les da, que confunden amor con obligación, compañía con carga, familia con herencia, y que tú, Miguel, aunque fuiste criado con amor, elegiste otra cosa, y esa elección te define a ti, no a mí. He decidido escribirte una última carta, una que tal vez nunca te envíe, pero que guardaré en la caja de madera que me hizo David. No es una carta de reproches, es de despedida, de liberación, no para ti, sino para mí, para dejar atrás el peso que me has hecho cargar desde aquel día en que cerraste la puerta de tu coche y no volviste la vista atrás. Empieza así. Querido nieto, te quise como a un hijo. Te crié como se crían los árboles, regando cada día, incluso cuando no hay frutos. Te protegí del frío, del hambre, del dolor, y sin embargo, me diste la espalda. Aún así, no me arrepiento, porque el amor verdadero no se pesa en agradecimientos, sino en la paz que deja después. Esta es mi paz. No necesito tu perdón, tampoco tu visita. Solo deseo que un día, cuando seas viejo, alguien te ame como yo te amé. Y si no lo hacen, que entonces recuerdes quién lo hizo primero. Adiós, Miguel. Ya no te espero, porque ahora, por fin, me tengo a mí mismo. La he firmado con mi nombre completo, Tomás García Torres, ese nombre que he llevado con orgullo y que tú casi has olvidado. Al anochecer, Emilia me dijo que la luna estaba hermosa. Salimos al jardín de nuevo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, como dos viejos árboles que ya no compiten por el sol, sino que se dan sombra el uno al otro. Y así nos quedamos, sin decir nada. Y yo pensé, qué hermoso es sentirse necesario otra vez. Mañana empezaré a preparar mis palabras para los chicos del instituto. Les hablaré de herramientas, de vigas, de mezclar cal y arena. Pero también les hablaré del alma, de cómo se repara, de cómo se cuida, de cómo no se entrega a cualquiera. Y tal vez alguno de ellos me escuche, tal vez alguno lo entienda. Y eso, Miguel, eso ya será suficiente. Anoche soñé con mi padre, no con él ya viejo y encorvado por los años de labranza, sino con el joven que yo apenas recuerdo, con las manos duras y la mirada firme. En el sueño, me enseñaba a afilar una azada. Me decía, hijo, si no cuidas tus herramientas, mañana te dejarán solo. Y me desperté con esa frase zumbando en la cabeza. Pensé que no hablaba solo de hierro, que también hablaba del alma. Hoy, mientras me vestía para ir al instituto con David, me miré al espejo. Hacía semanas que no lo hacía de verdad. Me vi tal como soy. Rostro surcado, piel blanda, ojos algo hundidos, pero firmes. Me pasé el peine por el pelo escaso, me abotoné con calma la camisa blanca,
la misma que usé en la comunión de Carmen, fíjate, y me calcé los zapatos que llevaba guardados para cuando hubiera algo especial. Hoy lo era. David llegó puntual. Me ayudó a subir al coche como si fuera un hijo. No con pena, sino con dignidad. Y eso, Miguel, es algo que no se finge. El respeto se nota en los detalles, en cómo te sostienen el codo sin prisa, en cómo te miran a los ojos al hablar. El instituto estaba lleno de ruido juvenil, risas, pasos rápidos, voces desordenadas. Al entrar me sentí como una figura del pasado colándose en un mundo que ya no es el mío. Pero luego vi las caras. Caras de muchachos y muchachas que aún no saben que la vida se les viene encima como una luz. Algunos bostezaban, otros se cruzaban de brazos. Yo no les juzgué. A su edad, yo también me creía inmortal. Me sentaron en una silla frente a ellos, con una mesa a mi lado y mi caja de madera sobre ella. La abrí. Saqué mis herramientas, una a una. El martillo, el formón, el nivel, la escuadra de metal. Las puse como si fueran joyas. Y luego hablé. No leí nada. No lo necesitaba. Les conté mi historia. Les hablé del barro en los pies, de los domingos sin descanso, del olor a mezcla caliente bajo el sol de julio. Les hablé de Rosario y de Carmen. De ti, Miguel, sin nombrarte. Dije que crié a un nieto como si fuera mi último aliento, que lo amé sin condiciones, y que me dolió perderlo más que a ningún ladrillo caído. Algunos chicos bajaron la mirada. Otras chicas se tapaban la boca, como si tragaran una emoción que no sabían nombrar. Luego les dije esto. Todo lo que construís con las manos tiene valor, pero todo lo que construís con el corazón, eso es lo que os sostiene cuando ya no podáis cargar ni una piedra. No olvidéis nunca que ningún trabajo es pequeño si se hace con honra, y que a la gente no se la mide por lo que produce, sino por cómo ama. Silencio. Un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que pesan. Al final, se acercaron uno por uno. Me dieron las gracias. Una muchacha me dijo que le recordaba a su abuelo, que murió sin que ella pudiera despedirse. Otro me pidió que le firmara el cuaderno. ¡Qué cosas! Como si yo fuera alguien importante. Sentí el alma agrandarse, como si mis huesos, tan frágiles, volvieran a tener 20 años. David me llevó de vuelta en silencio. Solo al llegar a la residencia me dijo: «Gracias, don Tomás. Les ha cambiado algo por dentro. Y a mí también». Me abrazó. Largo, sincero. Y yo, Miguel, me permití llorar ahí mismo, bajo el ciprés del jardín de entrada. Lloré sin esconderme, como quien se rinde no por derrota, sino por alivio. Esta noche, mientras escribo estas líneas, siento que algo se ha soltado en mí. Un nudo, un peso, una espera. Ya no me oprime el pecho pensar en ti. No porque ya no me duela, sino porque por fin entiendo que no necesito que vengas para estar completo. He construido algo nuevo, una casa sin paredes, un hogar que no depende de herencias ni apellidos. He plantado otra vez raíces en otros corazones, y esta vez sé que florecerán. Mañana pediré a la dirección que me dejen donar mi biblioteca de oficios al taller del instituto. Allí están todos mis manuales, mis notas, mis trucos de viejo maestro. Lo hice pensando en ti, cuando los escribía, pero hoy sé que son para otros, para los que quieran de verdad. ¿Y tú? Tú seguirás tu camino. Quizá nunca leas estas palabras. Quizá lo hagas algún día, por accidente o por remordimiento. Y si ese día llega, ojalá sientas algo parecido a lo que yo sentí hoy. La certeza de que valgo, de que fui y de que sigo siendo alguien. Y si no, está bien, porque al final, Miguel, el mayor acto de amor que me debo es perdonarme por haberte amado más de lo que tú supiste devolver y seguir caminando, aunque sea con bastón, aunque ya no me esperes, aunque no me recuerdes. Hoy he escrito mi nombre con letra firme, sin temblor, en el papel donde los de aquí anotan los deseos finales. No lo hice con tristeza, lo hice con claridad. Pedí que me entierren en mi tierra, en aquel cementerio humilde del pueblo, junto a Rosario y Carmen. Que no me traigan flores caras, ni me recen rezos largos. Solo una cruz sencilla de madera, si puede ser de olivo, y una inscripción que diga: «Aquí descansa Tomás García Torres, hombre honrado, padre, abuelo». Nada más. Porque eso fui, y eso soy. Y me basta. Hoy sé que estoy cerca del final. No tengo miedo.
Lo que da miedo es llegar al final con la vida vacía, sin haber amado, sin haber luchado, sin haber perdonado. Yo he hecho todo eso. He amado más de lo que creía posible. He luchado contra la miseria, contra la pena, contra la soledad. He perdonado. A ti, a mí, a la vida misma. ¿Y sabes qué descubrí? Que aún en la traición uno puede encontrar sentido. Que incluso cuando te arrinconan, cuando te quitan la casa, el nombre, el lugar, aún entonces puedes elegir quién eres. Puedes seguir siendo digno. Puedes seguir siendo bueno. Porque la bondad no depende del otro. Es una decisión propia. Hoy he salido al jardín con ayuda de Clara, la enfermera. El cuerpo ya no responde como antes. Me cuesta mantenerme en pie. Pero quería sentarme bajo la higuera una última vez. Sentir el aire tibio del verano. Escuchar el canto de los gorriones que se cuelan entre las ramas. Cerrar los ojos y dejar que la luz me acaricie la cara como lo hacía Rosario por las mañanas. Clara me trajo un trozo de pan con aceite y tomate. Y te juro que no he probado nada más sabroso en meses. Cada bocado era un recuerdo. Las meriendas contigo en la terraza, el jugo escurriendo entre los dedos, la risa fácil, las promesas de niño que tú hacías con la boca llena y el alma limpia. Pensé que eras mi destino, Miguel, que habías llegado para cerrar el círculo que empezó con mi padre, siguió con Rosario y Carmen, y que tú ibas a continuar. Pero no, el círculo no lo cierras tú, lo cierro yo, y no con rencor, sino con una certeza honda. No necesito que me amen para tener valor. He dejado instrucciones para que David reciba la caja de madera. Dentro están mis herramientas, mis notas, mis cartas. También la tuya, la del «Te quiero, abuelo mío», escrita con lápiz. No la rompí, no la escondí. Porque aunque tú hayas olvidado quién fuiste, yo no. Y esa versión tuya merece vivir en alguna parte. No en mis últimas palabras, pero sí en mi memoria más vieja, más profunda. También he pedido que no te llamen cuando me muera. No porque quiera castigarte. No, sino porque ya no te corresponde estar en mi final. Tú elegiste bajarte de este tren hace mucho. Y yo aprendí, con lágrimas, que no se suplica amor. Se ofrece. Y si no lo toman, se suelta. Pero si un día, por curiosidad, por remordimiento, por accidente, te enteras, si un día llegas a la casa vieja y ves el banco bajo el almendro, aún firme, aún en pie, si lo tocas con tus manos y sientes algo moverse dentro de ti, entonces, siéntate. No digas nada, no lleves flores, solo siéntate. Cierra los ojos. Recuerda cómo te sostenía la espalda cuando eras niño, cómo te decía que mirar al cielo servía para no olvidar de dónde viene uno, cómo te amé, sin condiciones. Y luego levántate. Camina. Haz algo bueno por alguien. Cuida de otro. Abraza a tu hijo, si tienes uno, como yo te abracé a ti. Y entonces, y solo entonces, entenderás que este viejo no se fue triste, ni solo, ni derrotado. Se fue sabiendo que lo dio todo, que sembró, que amó, que resistió, y que al final la dignidad no te la da nadie, se elige. Así termina mi historia, Miguel. No como tragedia, sino como lección, porque al final no hay herencia más grande que la de un alma limpia, y esa, por mucho que intentaron quitármela, me la llevo intacta.